No se duerme nada más. Entonces, esto es rápido ya. Se supone que ustedes ya han estudiado. Entonces no hay muchas cosas que hacer. A ver, respóndame esta primera pregunta. ¿Ya? Atentos. Dice, según la clasificación de Montreal, corresponde a un síndrome de lesión esofágica, ¿ya? Reflujo típico, dolor torácico, Barrett, laringitis, tos crónica. ¿Vale? ¿Seguro? Sí. Muy bien, entonces recordemos que esto corresponde a lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Y para hablar algo del repaso de lo que ustedes ya saben, la enfermedad por reflujo gastroesofágico dice que tiene un contexto sintomático más un hallazgo clínico, endoscópico o mediante la pH impedanciometría, ¿no? Un solo reflujo no constituye enfermedad por reflujo. Tiene que haber asociación sintomática con hallazgos con la pH-metría o hallazgos con la endoscopía digestiva. Por ejemplo, el Barrett, por ejemplo, el adenocarcinoma, por ejemplo, la estenosis esofágica. Si yo tengo un paciente que tiene pirosis y tiene un hallazgo, yo asocio entonces que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ok? Y recuerden ustedes que hay mecanismos antirreflujo que evitan que ocurra este reflujo. Por ejemplo, el alveolis, ¿qué más? El ángulo de His. No, la hernia no es un mecanismo antirreflujo, ¿ah? Entiendan bien lo que están hablando. El ángulo de His, el esfínter gastroesofágico y la crura diafragmática, ¿no? Y hay factores que favorecen el reflujo. Todos los que alteran la crura diafragmática, el ángulo de His, por ejemplo, el paciente operado de gastrectomía, los pacientes operados de manga gástrica, ¿no? Aquellos que tienen hernia hiatal, aquellos que tienen enlentecimiento del vaciamiento gástrico, ¿verdad? Problema obstructivo a nivel gástrico que evita que el contenido del alimento siga su trayecto y por lo tanto refluya, ¿ok? Entonces recuerden bien los mecanismos que favorecen el reflujo y aquellos que contrarrestan el reflujo. Y a esto nos referimos con la clasificación de Montreal. La enfermedad por reflujo abarca síndromes esofágicos y síndromes extraesofágicos. Dentro de los síndromes esofágicos tenemos los síndromes sintomáticos y los síndromes de lesión esofágica, ¿no? Entonces, obviamente, el dolor típico, dolor torácico, son síndromes sintomáticos, pero el hallazgo del esófago de Barrett, el cual es asintomático, es un hallazgo endoscópico histológico. Necesito una biopsia que me diga que hay un reemplazo de las células normales del esófago por unas células intestinales, ¿verdad? Entonces corresponde a lo que es el esófago de Barrett. A ver, lean esta. ¿Cuál sería la respuesta? Linfoma duodenal, ¿cierto? Muy bien. Y miren, entonces el Helicobacter pylori está relacionado con el cáncer gástrico, específicamente con un tipo de cáncer llamado intestinal. ¿Ya? Está relacionado con la úlcera gástrica, la úlcera duodenal, la gastritis atrófica, la gastritis metaplásica, la metaplasia intestinal completa, incompleta del estómago, la displasia. Pero recuerden ustedes que la gastritis se presenta básicamente con síntomas de dispepsia, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes la dispepsia? Es toda alteración, todo cuadro sintomático relacionado con el tubo digestivo alto, que puede ser un problema del estómago, puede ser un problema de la vía biliar, puede ser un problema de la vesícula, un problema intestinal, qué sé yo, ¿no? Está relacionado con la alimentación. Pero recuerden también que comentamos que existen dos tipos de dispepsia, la dispepsia funcional y la dispepsia orgánica. Lo que ustedes sienten, esa distensión, ¿no? Ese dolor, esa molestia después de consumir sus alimentos, todo eso es el cuadro sintomático llamado dispepsia. La gastritis es solo uno o una de las causas de la
dispepsia, ¿ok? Es una la causa de dispepsia. Específicamente de la dispepsia orgánica. Orgánica. ¿Por qué? ¿Qué es la dispepsia funcional? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No hay una causa orgánica, no hay una enfermedad que la justifique. Generalmente se da en los pacientes ansiosos. Pacientes ansiosos que refieren, me arde el estómago, doctor. O de pronto me peleé con mi pareja, tuve problemas familiares, voy a dar un examen de gastro y ahora estoy que me arde el estómago, doctor. Eso puede estar en relación a la dispepsia funcional. La dispepsia funcional no hay nada orgánico que lo especifique. Y esta tiene que cumplir criterios. La dispepsia orgánica, simplemente si tú encuentras una úlcera en la endoscopía, ¿ok? Y el paciente asocia los síntomas de dispepsia con esa úlcera, eso es una dispepsia orgánica. No necesito un criterio diagnóstico. Para la dispepsia funcional sí. Para la dispepsia funcional tengo que descartar que no hay una causa orgánica, pero que además tiene que cumplir los criterios de Roma. ¿Ya? Los criterios de Roma, ¿cuáles son? La presencia de síntomas desde hace 6 meses, pero que continúen, o sean continuos los 3 últimos meses. ¿Ok? Bien, doctor, ¿y qué abarca la dispepsia funcional? Plenitud postprandial, saciedad temprana, dolor epigástrico, ardor epigástrico, ¿verdad? Esos son los 4 grupos sintomáticos que abarca la dispepsia funcional, ¿ok? Y como dice ahí, necesita que no haya evidencia de una enfermedad mediante una endoscopía digestiva. A ver esta otra. ¿Cuál sería esa? Son el efecto de la relación, todos correctos. Disminuye el riesgo de causa la televisión de la B. Ah, ¿cuál es lo correcto? ¿No? Según el efecto de erradicación de ¿cuál no es correcto? ¿Mejora la enfermedad péptica? No sé. ¿Sí o no? Sí. Obvio, pues. ¿Disminuye el riesgo de cáncer? Sí. Sí. ¿Se utiliza en el tratamiento del linfoma gástrico? ¿Cómo que no? Si el helicobacter, ¿qué produce? Úlcera gástrica, duodenal, cáncer gástrico y el linfoma. El linfoma gástrico producido por helicobacter se llama linfoma de Mal. Y el tratamiento es la erradicación del Helicobacter pylori. No tiene efecto de anemia ferropénica y revierte la metaplasia intestinal. Sí la revierte. Sí tiene efecto. Sí tiene efecto de la anemia ferropénica. Además, la infección por Helicobacter tiene síntomas extraintestinales, como por ejemplo la plaquetopenia o la púrpura trombocitopénica. Por ejemplo, la anemia ferropénica puede producir el Helicobacter. ¿Ok? Tiene síntomas extra o manifestaciones extraintestinales. Y acá vamos a recordar algo muy importante, aparte de qué produce el Helicobacter: úlcera, metaplasia, displasia, cáncer gástrico, linfoma gástrico, no linfoma intestinal. ¿Ok? Yo tengo que dar tratamiento del Helicobacter. Y el tratamiento incluye ¿qué? El IVP, incluye ¿qué? Los antibióticos y generalmente se asocia el bismuto. Cada uno de estos cumple su función, como lo hemos descrito en clase. ¿Cuál es la función del IVP? Suprimir el ácido gástrico. ¿Y por qué yo suprimo el ácido gástrico? ¿Cuáles son los motivos? Así es, para que no prolifere la bacteria Helicobacter y sea más fácil poder atacarla con los antibióticos. ¿Por qué más? Porque el antibiótico actúa de una mejor manera. Ahí están, miren, ahí abajo están las acciones o lo que favorece la disminución de la acidez, el aumento del pH. Por ejemplo, en un pH ácido no hay actividad antibacteriana, ni de la amoxicilina, ni del aclaritro, ni del alevo. Si yo suprimo el ácido, ¿no? ¿Qué favorece? Que los antibióticos tengan una mejor distribución, mayor concentración de los antibióticos dentro de los nichos bacterianos. Si llevo un pH 3 a 6, disminuye la replicación, disminución o replicación del Helicobacter pylori. Y de 6 a 7, favorece la replicación del Helicobacter pylori. ¿En qué momento la bacteria es más frágil de ser atacada? ¿Cuando está quietecita
o cuando está replicándose? Replicándose. Cuando está replicándose. La bacteria Helicobacter frente al ácido se queda quieta. Necesita que no haya ácido para que se replique. Por eso es que la bacteria Helicobacter se va en las profundidades del moco, donde el ácido no va a llegar. ¿Ok? Y ahí es donde se replica. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Disminuir el ácido, que las bacterias salgan a hacer su festín y los antibióticos puedan actuar. ¿Ok? Muy bien. Esta es regalada. ¿Cuál sería? ¿Qué? ¿Cuál? Úlcera péptica, y ahí tienen las causas de hemorragia digestiva alta, que puede ser no varicial y varicial. Incluso en los pacientes cirróticos, la principal causa de hemorragia digestiva es la no varicial, ¿ok? Acuérdense ustedes ahí entonces las causas de hemorragia digestiva. Y miren, cuando hablamos de hemorragia digestiva alta es porque el paciente va a tener hematemesis, melena, y el menor porcentaje de hematoquesia. ¿En qué casos tendría hematoquesia el paciente? ¿Cómo? No, hablamos de hemorragia digestiva alta. ¿Cuándo la hemorragia digestiva alta podemos decir? Cuando la hemorragia es masiva, así es. Muy bien, y la hemorragia intestino medio, que abarca desde el ángulo de 3 hasta la válvula cecal, se manifiesta con melena y si es a nivel de ilion distal puede hacer hematoquesia. Y la hemorragia digestiva baja va hematoquesia y rectorragia. La hematoquesia principalmente el colon derecho, principalmente. Y la rectorragia, como su nombre indica, es de la región rectoanal. ¿Ok? De la región rectoanal. ¿Cómo se da la hematemesis? Es el vómito. Vómito de sangre. Puede haber coágulos, puede haber con alimentos, en el vómito. La melena. La melena, como la brea, necesita la sangre digerirse. No, ese es el vómito. La melena es como la brea. Es pastosa, maloliente, negra, pegajosa. ¿Ok? Y eso se debe a la oxidación que ocurre del sangrado. ¿Ya? A diferencia de la hematoquesia no le da tiempo para oxidarse la sangre. Se digiere parcialmente. Por eso es que se presenta de un color rojo vinoso. ¿Ok? Y es líquido. A diferencia de la melena, que es más pastosa. Y la rectorragia son sangre acompañadas de heces. O es acompañada de sangre. A ver, ¿cuál sea la respuesta acá? 80 miligramos, ¿verdad? Muy bien, y cuando viene un paciente con hemorragia, lo primero que me preocupa es la estabilidad hemodinámica. Yo tengo que estabilizarlo. Tengo que estabilizarlo mediante objetivos. Tengo que conseguir que la presión arterial sistólica sea mayor de 100, la presión venosa central entre 0 y 5 y que tenga una diuresis de más de 30 mililitros por hora. ¿Ok? Bien, además obviamente tengo que suspender la aspirina, los antiagregantes, los anticoagulantes, tengo que suspenderlo porque eso probablemente lo esté haciendo sangrar. Y tengo que definir si mi paciente tiene una hemorragia varicial y no varicial en base a sus antecedentes, en base al examen físico, y con ello determinar si es una hemorragia no varicial, pues le tendré que dar solamente IVP en las dosis indicadas, y si es varicial, además del IVP le doy el vasoactivo a las dosis indicadas y le doy antibiótico profilaxis por la translocación bacteriana, para evitar la translocación bacteriana. ¿Y ahí cuál sería la respuesta? La clasificación de Forre la tienen que tener en su mente, de memoria, sangrado en J es 2A. Pero además de la clasificación de Forre, porque esto, ojo, esta es una clasificación de la hemorragia varicial o no varicial. ¿Ah? ¿Cómo va a ser varicial, hombre? No varicial, es de la úlcera. Es la clasificación de la úlcera, del sangrado de la úlcera. No varicial, no varicial. ¿Ok? La clasificación de Forre nos permite dos cosas: riesgo de resangrado, ¿ya? ¿Y qué más?
tipo de terapia que le voy a dar. Y algo más, si el riesgo de resangrado es bajo, por ejemplo, Forres 2C o Forres 3, yo a mi paciente le puedo dar de alta. No va a recibir tratamiento hospitalario ni tratamiento endoscópico. ¿A quién le da tratamiento endoscópico? Al 1A, al 1B y al 2A. ¿Ok? El 2B no está indicado el tratamiento endoscópico. Hay una duda ahí, algunos dicen que es un coágulo adherido, hay que remover este coágulo y ver en qué se convierte, si se convierte en un 2A o se convierte en un 2C. Si se convierte en un 2A, tengo que darle tratamiento endoscópico. Si se convierte en un 2C, ya no le doy tratamiento endoscópico. ¿Ok? ¿Y qué hago con el 2C y el 3? Esos pacientes no ameritan tratamiento endoscópico, pero tampoco los voy a mandar a su casa así sin nada. Si tiene una úlcera que está bien, te lo voy a dar. Primero tengo que hacer si es por Helicobacter, ¿verdad? Y tengo que dar tratamiento por Helicobacter. ¿Qué más? Tengo que darle el IBP. ¿Recuerdas por qué se llama IBP? ¿A una úlcera que se llama? No se acuerdan por qué le daban IBP. Para que lo deje cicatrizar. ¿Por qué le daban IBP? ¿Cuál era el mecanismo fisiopatológico que explicaba el uso del IBP en la hemorragia de úlcera péptica? ¿Ah? Así es, disminuía la formación de pexina. ¿Por qué? Porque aumentaba el pH. Por favor, estas son cosas básicas que no se pueden olvidar. Lo he repetido no sé cuántas veces. A ver, ¿y esta? Ok, estamos hablando del síndrome de fuga capilar, ¿no? Está relacionado con la extravasación de líquido del síndrome de fuga capilar, ¿verdad? ¿Y por qué se caracteriza el síndrome de fuga capilar? Aquí traigo este cuadrito de acá que nos dice básicamente lo que ocurre en el paciente con pancreatitis. ¿Qué ocurre? Al aumento de las citocinas, las interleucinas, básicamente las citocinas producen un aumento de la permeabilidad y fuga del líquido intravascular al extravascular. Por lo tanto, hay pérdida del volumen intravascular. Por lo tanto, hay disminución de la volemia. Por lo tanto, se concentra, ¿qué concentra? El hematocrito se concentra y como no le llega sangre al riñón, va a elevar la urea. ¿Ok? Esa es consecuencia del síndrome de fuga capilar, de la hipovolemia secundaria al síndrome de fuga capilar. ¿Cuál es la indicación terapéutica? Hidratación, por obvias razones. Le falta líquido, le falta agua, hay que darle agua, pues. Y eso. En eso, ¿qué alternativa puede ser? Falla respiratoria que dura solo 36 horas sería moderado, ¿verdad? La leve, ¿hay falla respiratoria, hay falla orgánica? ¿Complicación local o sistémica? En la moderada, ¿hay falla orgánica? ¿De qué tipo? ¿Transitoria o persistente? Transitoria. Ok, ¿hay complicación local o sistémica? Sí, puede haber. ¿Y en la severa? ¿Hay falla orgánica? ¿Transitoria o persistente? Persistente. Ok, y ahí tienen ustedes para saber cuál es la falla. Cuando hablo de falla orgánica, ¿de qué órgano me estoy refiriendo? Corazón, pulmón y riñón. ¿Ok? Cuando tiene más de 2 puntos, cada uno de estos órganos, cualesquiera que sea, al menos uno de los órganos, del lecor de Marshall, el lecor de Marshall, ¿ok? Y cuando hablo de complicaciones locales, ¿a qué me estoy refiriendo? Colección aguda de líquido peripancreático, colección necrótica aguda y otras complicaciones locales como la trombosis esplénica, la vena corta y la necrosis del colon. ¿Okay? Y cuando hablo de complicaciones sistémicas, me refiero a exacerbaciones de comorbilidades preexistentes. Una complicación local temprana puede ser pseudoquiste pancreático.
No, esa es una no complicación tardía, a partir de las 4 semanas. Ok. A ver, esa. Ácido sérico, ¿ok? Recuerden los scores pronósticos. Estos scores no establecen severidad. Lo que hacen en la pancreatitis aguda es predecir cómo es que van a evolucionar estos pacientes. Tenemos Visa, Apache, Ransom y todo lo que ustedes quieran, que son como 10 y más de 10 scores válidos. Muy bien, dentro de uno de los scores, bueno, de los scores que predicen es el Visa, y lo que mide básicamente es el boom, el estado mental, la presencia de CIR, la edad y la presencia de fusión pleural. Si es que tuviese más de 2 puntos, es mal pronóstico con alta mortalidad en nuestro paciente. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es? ¿Ya van a dar un examen? Siento que hay varias características de día. La B. Recuerda que la hidratación, que es para mejorar el estado volémico o hipovolémico del paciente con pancreatitis aguda secundaria del síndrome de fuga capilar, se da en base a objetivos, ¿verdad? No le doy la hidratación que a mí se me ocurra o que yo quiero darle a mi paciente. Y ahí están los objetivos. Tengo que conseguir una frecuencia cardíaca menos de 120, una presión arterial media mayor de 65, flujo urinario mayor a 0.5 mililitros kilo hora y un hematocrito entre 35 y 44. Por lo tanto, el que no corresponde es el gasto urinario de 0.05 mililitros kilo de peso por hora. ¿Ok? Eso no corresponde. ¿Por qué se da la misma concentración? ¿Por qué aumenta el hematocrito en los pacientes con pancreatitis? Por la fuga capilar, porque se va el líquido intravascular y hemoconcentra. Porque el hematocrito depende de la cantidad de eritrocitos en base al volumen circulante. Si no hay volumen, hay mayor eritrocitos, por lo tanto hemoconcentra. No olviden la cantidad de hidratación, la infusión que se debe dar en un paciente hipovolémico o en un paciente que viene normovolémico. Y esa, bueno, está fácil pues. ¿Cuál sería? Pancreatitis. Sí, pancreatitis. Pancreatitis por el dolor de la espalda. ¿Cuál sería? Pancreatitis. Pancreatitis, pues. No, bien, todo caso clínico, cuando ustedes tienen que dar un examen en base a casos clínicos, tienen que ser, por así decirlo, astutos. Miren, la resolución de un caso clínico o un examen no se necesita ser un genio, sinceramente. Tienen que saber que todo caso clínico siempre inicia con una parte introductoria que te va a dar casi la respuesta o la orientación al tema al cual se refiere. ¿Ok? Todo caso clínico. Cuando tengo un caso clínico como un examen, el caso clínico tiene necesariamente que ser estructurado y va a ser estructurado de esa manera. Te dicen, paciente mujer de 45 años, portadora de litiasis vesicular. Si ya te digo que es portadora de litiasis, te va a hablar de patología vesicular o pancreática. Sin saber nada más del tema. Te va a hablar de patología vesicular o pancreática. ¿Ya está? Ya sabes de qué te está hablando la pregunta. ¿Ya? Ok. Dice, 8 horas después de ingesta de grasas, patología vesicular. Ya es cantado lo que te va a hablar. Presenta dolor intenso en mesogastro y radial la región lumbar. Eso no va con patología vesicular, pero sí relacionada con patología biliar, que son los cálculos biliares que probablemente puedan estar produciendo una obstrucción y por lo tanto una pancreatitis. Y esto lo confirma porque dice que tiene náuseas, vómitos y sed intensa. Está clínicamente en mal estado, está deshidratada, está dolorosa y el abdomen está distendido con dolor moderado intenso en mesogastrio y tú ves que tiene signos de CIRS. ¿Ok? Si fuera una patología, en las alternativas también como que te orientan bastante a descartarlo.
Pero si por ahí te quieren confundir, te pueden colocar colicitis aguda, ¿verdad? Te pueden colocar cólico nefrítico, te pueden colocar cólico biliar, ¿no? Y tú tienes que saber identificar lo que te está preguntando el que ha realizado la pregunta. Primero, que una colecistitis aguda te tiene que dar un signo clínico que te orienta a colecitis aguda, y ese es el signo de Murphy. Te lo tiene que decir necesariamente, te lo tiene que decir, no te lo dice, por lo tanto no hay alternativa. ¿Qué más? Si fuese un cólico vesicular, ¿no? O sea, solamente el cólico, solo el dolor, no tiene por qué tener frecuencia cardíaca tan alterada, no tiene por qué estar hipotenso, no tiene por qué estar deshidratado, ¿no? Entonces ya lo descartas. De todas las enfermedades, ¿quién te podría dar el cuadro clínico que está mencionando en la pregunta? La pancreatitis. ¿Te están hablando de cólico nefrítico? No. ¿Te están dando síntomas urinarios? No. Entonces, ¿por qué tendrías que marcar esa pregunta? Por último, ¿conocen la porfira intermitente aguda? No, ni la conocen, así que no es. No la conocen, no es. Y el absceso hepático es el acúmulo de pus dentro del parénquima hepático, pero aquí te tendría que haber un dolor clásicamente en el hipocondrio derecho, donde el diagnóstico diferencial va con la colecistitis aguda. Por lo tanto, no necesitas ser genio para que sepas que la alternativa a la respuesta es pancreatitis aguda. Muy bien. ¿Y esta pregunta? Es una pregunta clásica, que lo van a preguntar, lo han preguntado desde que antes que yo nazca, lo preguntaron conmigo, lo van a preguntar con ustedes, y ustedes cuando enseñen les van a volver a preguntar a sus alumnos. Eso siempre te van a hacer. El índice de severidad tomográfico está constituido por dos escalas. La escala de Baltasar, o el score de Baltasar, y el score de necrosis. Yo sumo cada uno de los puntos que me da cada uno de estos scores y me da el índice de severidad tomográfico. Es bajo cuando va de 0 a 3, en medio cuando va de 4 a 6 y es alto cuando va de 7 a 10. ¿Y eso qué importa, doctor? Da pronóstico. Bien, si usted tiene un score de severidad tomográfico de 7, tiene el porcentaje de morbilidad del 92% y mortalidad del 17%. Comparado a un paciente que tiene un índice de severidad de bajo, por ejemplo de 2, 3% de mortalidad baja. ¿Ok? Entonces, por eso es importante. ¿Y cómo yo calculo este índice tomográfico? Recordando la clasificación de Baltasar, que es la de acá, más la de acá, que es el índice de necrosis pancreática. Con eso yo calculo el índice de severidad tomográfica. Dice cambios inflamatorios de la grasa, el Baltasar C. Baltasar A, no hay nada. Baltasar B, inflamación del parénquima pancreático. Baltasar C es tejido peripancreático. Hasta para dar examen necesitan ser vivos, ¿sabes? No necesitas tú memorizar algo que quizás no te va a ayudar a la memoria, pero es lógico. A, normal. B, páncreas. C, fuera de páncreas. D, colección. 2 o más colecciones pancreáticas. ¿Ok? ¿Y se acabó? Perdón. D, una colección pancreática y E, 2 o más colecciones peripancreáticas. ¿Ok? Pero si ya te dice peripancreático, eso ya es C. Y ahí está la palabra clave. Espacio, infiltración del páncreas. Muy bien. Ingresa a emergencia, paciente ansioso con hematemia de 800 mililitros, presión arterial está bien, la cardíaca un poquito elevada, respiratoria bien, satura bien. ¿Qué grado de hemorragia digestiva sería? Leve, moderado, grave, masivo, no activo. ¿Qué opina? ¿Qué opina más? ¿Qué opina menos? Vamos a ver,
entonces en este cuadrito que les traje aquí, que es el grado de pérdida de hemorragia digestiva, ¿ok? Miren, en la leve no hay alteración de la frecuencia cardíaca, es menor de 90, la presión arterial sistólica está normal, no hay afectación de la presión venosa central, prácticamente todo está normal, solamente la cantidad de sangre que tú quieres. En la moderada ya hay una afectación de la presión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca ya presenta a elevarse. Quizás todavía conserva la presión arterial porque está compensando con la frecuencia cardíaca, ¿ok? Entonces vemos que por volumen y que por frecuencia cardíaca sería una hemorragia digestiva moderada, ¿ok? ¿Le queda duda? Muy bien. Y algo que más dice ya, paciente ansioso. ¿Ya? Paciente ansioso, ese dato también es muy importante. Ok, ¿cuál es la respuesta ahí? ¿Cuál sería la respuesta? 12. 10. Ok, este caso se puede ir de alta. Ok, listo. Ahí, ¿cuál sería la respuesta? Paciente de 50 años consumidor de alcohol. Nuevamente un caso clínico, ¿no? Nuevamente un caso clínico. ¿Cómo van a analizar? Te dice la edad, te dice consumidor de alcohol. Desde que te dice consumidor de alcohol, tengo que pensar en el hígado. Como factor de riesgo, ¿ya? Ya, vamos a ver. Desde los 20 años, o sea, lleva tomando 30 años este paciente, ya. Me va a hablar de un problema hepático. Sin saber lo demás, estoy seguro que me va a hablar de un problema hepático. Presenta vómitos hemáticos y es negro maloliente, hemorragia digestiva. Ya está, listo. ¿Cómo que baja? Alta. No, todavía no se sabe. Si ya tiene vómitos hemáticos, algo que tú vomites con contenido del colon, no puede dudo mucho, ¿verdad? Entonces sea baja. Vamos a ver. Presión arterial 160, cardíaco 85, respiratorio 18, satura bien. Ictericia, ya, desde que me puse ictericia, hemorragia, es un paciente cirrótico. Ese ya es un paciente cirrótico, no necesito analizar nada más. Estoy pensando como el que me quiso hacer la pregunta. Edemas y venas colaterales en el abdomen. Está hablando de hipertensión portal. ¿Qué más? Ya está. Desde el primer momento de la pregunta yo ya sabía que me quería preguntar. Muy bien. Medida terapéutica, ¿cuál sería? Octrótide. Octreotide, así es, octreotide, ¿ok? Muy bien, necesitaron analizar, bueno, analizar sí, pero no es un análisis sumamente complejo, la verdad. A ver, esta. Octrótide, doctor. Ya, pues octreotide, ¿esta es la respuesta anterior o no? Octreotide. ¿Y esta? Nuevamente lo mismo, 85 años, pérdida de peso de 10 kilos, un problema crónico. Si te dice 85 años con pérdida de peso, en un anciano, pérdida de peso de tantos kilos, cáncer. El cáncer. Y ves que las alternativas casi todas dicen cáncer, excepto una que dice el reemplazo de apéndice. Y aunque no lo crean, los alumnos marcan esa como alternativa. Dolor epigastrio, hiporexia, llenura precoz. ¿Me está hablando de qué? De problema digestivo alto. ¿Me está hablando de cáncer de colon? No, ya tengo dos alternativas que he descartado. ¿Ok? Muy bien. Y me dice que ha vomitado sangre. Muy bien. Puede ser cáncer de esófago, cáncer gástrico, los dos, los únicos dos. ¿Ok? Pero si fuera cáncer de esófago, uno de los síntomas del cáncer esofágico es la disfagia. ¿Te dicen en algún momento que tiene disfagia? No, te está hablando de síntomas del estómago.
Síntomas gástricos. Entonces ya tiene dos alternativas nada más, la C y la D. ¿Verdad? Facilito. ¿Cómo hago el estudio de cáncer de estómago? Endoscopía. Con endoscopía digestiva, ¿ok? También necesito la tomografía, sí, pero la tomografía es para este viaje. Cuando un paciente sangra, ¿qué le tengo que hacer? Endoscopía. ¿Qué tengo que hacer a un paciente que sangra? Aspiración. Endoscopía, para saber la etiología. Listo. No te preocupes, Diosito, el sábado te envío un par. El segundo examen ya viene menos ya. Para la diagnóstica de gota privilegia permite identificar los ciertos de bacteria. Es A ver, ¿cuáles de estos exámenes permiten identificar genes? ¿La prueba rápida ureasa? No. ¿El cultivo? No. ¿Antígenos fecales? No. ¿Y la prueba serológica? ¿Cuál? PCR. No vaya a decir que es de la proteína C reactiva. ¿Qué es el PCR? Reacción en cadena de polimerasa. ¿Y qué es la polimerasa? Es parte del ADN o parte del material genético. A ver, esa. prostaglandina. Prostaglandina, así es. Prostaglandina. Y ahí están los mecanismos de defensa de la mucosa gástrica, ¿ya? La prostaglandina, ¿qué favorece? Disminuye la proliferación, perdón, aumenta la proliferación celular, aumenta la secreción de moco, de bicarbonato, ¿no? Favorece la revitalización del tejido. ¿Listo? Ok, hemos terminado el repaso. Básicamente las preguntas se centran en lo que hemos resuelto hoy día. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Tiene que ser igual.